Bien, hermanos, pues seguimos con nuestra serie de sermones sobre el libro bíblico de Job. Hoy vamos a estar en el capítulo 2, versículos del 1 al 10, y vamos a empezar este tiempo de predicación de la palabra con una oración al Señor. Señor Dios nuestro, ante ti venimos para agradecerte tu bendita y gloriosa palabra inspirada, esa palabra que tú nos has dado para llevarnos al conocimiento de ti, para llevarnos al conocimiento de tu Evangelio y de tu salvación por medio de Jesucristo. Tu palabra en la que conocemos tus leyes, tus mandamientos, tu gracia, tu salvación y todo el poder que podemos recibir por medio del Espíritu Santo a través del nuevo nacimiento que nos has concedido en Cristo Jesús. Te damos gracias porque tu palabra es esa fuente de poder, esa fuente de dinamismo para nuestros corazones, Señor. Y tú nos la has dado graciosamente y misericordiosamente, y nos iluminas para entenderla. Así que te agradecemos mucho tu bendita revelación escrita, y te rogamos que ahora, con tu Espíritu Santo también, me ayudes a mí a exponer este capítulo 2 del libro de Job, así como también te ruego que ayudes a mis hermanos a recibir esta palabra y a todos aquellos que están sin Cristo, que sea para ellos también de consuelo, de bendición y también de fuente de salvación. Te ruego que perdones mis pecados, que perdones mi torpeza y mi debilidad al no estar acostumbrado a predicar por medios tecnológicos, y siempre hay dificultades, Señor, pero lo importante, en última instancia, no soy yo, no son mis palabras o mi torpeza o mi agilidad, Señor, sino tu palabra y tu mensaje. Ayúdame, Señor, a que sea fiel a él y que pueda ser de bendición a mis hermanos. Y te ruego todo esto, uniéndome a toda la Iglesia, que ora y adora y predica tu palabra unida en el mundo a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, dice el refrán que las desgracias nunca vienen solas. También hay otro que dice que donde no hay harina, todo es mohina. Otro muy popular dice que siempre llueve sobre mojado. Hay otro que también dice que no hay dos sin tres. Otro que dice que del árbol caído todo el mundo hace leña. Y también hay otro que dice que cuando una desgracia amaga, otras vienen a la zaga. Podría parecer que es así, que las cosas muchas veces en nuestra vida van de mal en peor. Y esto nos puede llevar a veces a exclamar con cierta amargura y desesperación: ¿algo más, Señor? ¿Otra vez? ¿No te parece ya suficiente? Ya está bien, ya me estás santificando todo lo que necesito, ahora ya mejor busca otro al que santificar por medio de las pruebas. No quiero más, Señor. Ya he tenido bastante. Esta es una reacción propia de seres humanos caídos y limitados, como nosotros, pero también es propia de seres humanos olvidadizos. Y lo somos, realmente somos muy olvidadizos. ¿Olvidadizos de qué? Bueno, esto es lo que vamos a ver en el sermón de hoy. Vamos a tratar de desgranar en el sermón de hoy por medio de la historia de Job. Hay algo que nunca debemos olvidar, hermanos, y es que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que vamos al libro bíblico de Job para ver cómo esto es así. Acompañadme, por favor, al capítulo 2. Job, capítulo 2. Vamos a estar leyendo los versículos que van del 1 al 10. Job, capítulo 2, versículos del 1 al 10. ¿Lo tenemos ya? Bien, dice así la palabra del Señor. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también ante ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa?
Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces Satanás salió de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Bien, como vimos, Satanás había puesto todas sus energías en destruir a Job, en hacer daño a Job, quitándole todas las cosas que eran de su propiedad y que le pertenecían y que eran suyas, desde sus ganados a sus siervos hasta sus propios hijos. Él perdió sus 10 hijos, y todo esto en un solo día. La intención de Satanás era hacer que Job maldijera a Dios. Pero sin embargo, como vimos, fracasó estrepitosamente. Job fue íntegro de hecho y de palabra. Y ahora vemos cómo Dios convoca de nuevo a los ángeles en el cielo y Satanás vuelve a presentarse en esta cohorte celestial, y vemos de nuevo que parece que se repite el mismo pasaje que vemos en el capítulo 1, ¿sí? ¿De dónde vienes?, pregunta el Señor. ¿De dónde vienes? Pero parece que estas palabras tienen un poco más de significado, un poco más de... Deberíamos de leer entre líneas sobre este ¿de dónde vienes? Este es como un ¿de dónde vienes ahora? Es decir, sé perfectamente por qué estás aquí. Sé perfectamente lo que has hecho y ahora tú vienes aquí a por más. ¿De dónde vienes? Y tenemos la respuesta de Satanás, que es idéntica a la que a la otra vez contestó al Señor: de rodear la tierra y de andar por ella. Como si nada, como si no hubiera pasado nada. Por supuesto que había pasado. Y entonces ahora es cuando el Señor le pregunta de nuevo exactamente lo mismo que en un principio vemos en el capítulo 1. ¿No has considerado a mi siervo Job? ¿Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Pero añade: y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él, para que lo arruinara sin causa. Sí, así es. Las circunstancias de Job habían cambiado radicalmente, pero, sin embargo, su integridad no se había visto afectada. Su temor de Dios y su piedad estaban todavía intactos. Job había demostrado que era un piadoso adorador de Dios, aún en medio de la prosperidad. La prosperidad, como vimos en el primero de nuestros sermones, Job era un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios, perfecto. Pero claro, alguien puede decir: es muy fácil cuando eres próspero ser agradecido a Dios, porque claro, no te falta nada. Pero también debemos de tener en cuenta, no sé si recordamos las palabras del Señor Jesucristo, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Porque las riquezas o el amor a las riquezas puede alejarnos de Dios. Pero en este caso vemos que no era así. La piedad de Job, aun en medio de toda su prosperidad, era una muestra de la gracia de Dios. Y esto nos demuestra una cosa: que Dios valora nuestra integridad, paciencia y contentamiento y fe en medio de las tribulaciones, pero también en medio de la prosperidad. Puede parecer que la integridad de alguien próspero, con buena salud y exitoso desde el punto de vista de este mundo, digamos que es una fe o una piedad mucho más frágil
o más fácil o más llevadera, pero en absoluto. Dios la valora y la alaba igualmente. No deberíamos de jactarnos porque nuestra piedad es en medio de circunstancias dolorosas. De la misma manera que tampoco deberíamos hacerlo si nuestra piedad es en medio de circunstancias prósperas y favorables, como diciendo, veis, aún en medio de todas las riquezas yo sigo siendo un hombre íntegro. En ambos casos no deja de haber vanagloria y orgullo. Pero Dios valora igualmente la integridad en el caso de unos como de otros, de los que sufren como de los que no. No obstante, ahora Job ha pasado de ser el hombre más próspero a ser el hombre más desgraciado y miserable sobre la tierra. Y de nuevo, no había renunciado a Dios. Retenía su integridad. Podemos decirlo en palabras del apóstol Pablo. Había guardado la fe. Y Dios le alaba y se complace. Es maravilloso, hermanos, saber esto, que Dios se complace en nuestra fidelidad, en la riqueza, en la prosperidad, en la pobreza y en las pruebas. Claro, cuando sufrimos, de todas formas, parece que es más llamativo porque estamos como más expuestos a la vista de todos y llama más la atención cuando uno se comporta con integridad. Porque hay algunos que les extraña ver la fidelidad y la integridad de los siervos de Dios, el comportamiento humilde y paciente de los cristianos en medio de las pruebas. Incluso a algunos hasta les irrita. Lo ven como necedad, lo ven como estupidez, como cerrilidad, pero no lo ven como Dios. Dios se complace en ello. No lo olvidemos nunca. Y el Señor además aquí lo que está haciendo es recriminar a Satanás que le incitara a arruinar a Job sin causa. Porque no había una causa terrenal. No la había. Pero sí que había una causa celestial. Job no lo sabía, pero había una causa celestial. Por esto, a veces es absurdo buscar explicaciones en medio de las cosas que nos suceden. A veces las podemos ver claramente, podemos entender por qué ocurren las cosas. Incluso podemos ver el fruto. Pero hay muchas otras veces que, como ya hemos visto, no lo vamos a entender. Pero, de nuevo, es absurdo en esas ocasiones buscar una explicación, porque hay motivos no terrenales, no horizontales, sino celestiales, que están por encima de nosotros. En cuanto a por qué sufrimos, no sabremos muchas veces por qué Dios permite o envía según qué cosas a nuestras vidas. Por otro lado, hermanos, tampoco es tan importante lo que pensemos nosotros acerca de cómo Dios actúa y por qué actúa. Lo importante es saber que Dios está detrás de ello y que Dios nos juzga favorablemente cuando somos íntegros y que nos alaba delante de los ángeles de Dios por eso. No somos nosotros quienes juzgamos a Dios. Es Dios, en todo caso, quien debe de juzgarnos a nosotros. Lo que tú y yo opinemos en cuanto a nuestras circunstancias es irrelevante. Es irrelevante. Lo que es relevante, lo que es importante es que Dios juzgue favorablemente tu integridad y la mía en medio del dolor. Pero a Satanás todo esto que estoy diciendo y que emana de las páginas del libro de Job en cuanto a la fidelidad y la integridad de los creyentes en las buenas y en las malas, todo esto a Satanás le traía absolutamente sin cuidado. Y vemos lo que le dice a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Piel por piel. Y esto es una expresión proverbial que indica que el hombre está dispuesto a sacrificar lo que sea con tal de sobrevivir. Satanás quería decir que a pesar de las desgracias, Job, y no solo Job, su esposa, y no olvidemos que eran una sola carne, como los esposos y las esposas somos una sola carne, bien, estaban intactos. A ellos no les había ocurrido nada. Gozaban de buena salud, estaban bien físicamente, incluso aún se podían rehacer. Por eso todavía alababa a Dios Job. O sea, seguía acusándole de egoísta y seguía acusando a Job de interesado.
Y Satanás, reconozcámoslo, tenía cierta razón en esto. Hay muchas personas que en la adversidad profunda, cuando las cosas que les dan aparente estabilidad y felicidad desaparecen, ¿qué hacen? Se amargan y ven las cosas cada vez más negras y entran en una especie de bola de nieve negra, cada vez más grande, más grande, más grande, de más negatividad, y no ven el propósito de lo que ocurre, ni entienden las cosas. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando no ven el propósito ni entienden las cosas, como nos pasa a la mayoría en cuanto a todas las cosas que Dios decreta y ordena, en cuanto a muchas de ellas que no entendemos, pero hay personas que lo que hacen en medio de esto es rebelarse, ofuscarse, y acaban maldiciendo a los hombres, y si no tienen cuidado, tarde o temprano acabarán o por sus palabras o por sus acciones maldiciendo a Dios. Y hemos de tener mucho cuidado, hermanos, muchísimo cuidado, cristianos, que las circunstancias en las que nos veamos, y en especialmente ahora que nos toca tan de cerca, las circunstancias sanitarias, las que tienen que ver con nuestras propias circunstancias en cuanto a nuestro trabajo, en cuanto a nuestra salud quizás, en cuanto a nuestros ahorros, en cuanto a las decisiones que está tomando el gobierno, en cuanto a este estado de alarma en el que estamos, que todo esto, hermanos, no nos lleve a desarrollar un espíritu amargado, rebelde e impulsivo. No, hermanos, tengamos muchísimo cuidado. Satanás puede aprovecharse de ello. Y no nos quepa ninguna duda que se aprovechará si ve la oportunidad. Así que Satanás lo que está haciendo en este caso, precisamente por eso, es llevar a Job al extremo. Dios ha bendecido a Job, ahora todo le ha sido quitado, Job sigue siendo íntegro, pero si ahora le tocas a él personalmente, le haces daño en lo más profundo de su ser, a nivel físico, te va a maldecir. Amargado te va a maldecir. Ya lo verás. Este es el desafío que hace Satanás al mismísimo Dios. Y de nuevo, Dios acepta el desafío y le dice a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Satanás podía hacer de todo, menos matarle. Y la verdad es que, no sé si os da la sensación, pero parece como muy fácil de convencer Dios en el libro de Job. Parece que llega Satanás, plantea sus argumentos y Dios no lo discute. Parece como muy voluble. De acuerdo, haz lo que tú quieras. Eso sí, te pongo algunas limitaciones, pero haz lo que tú quieras. Llévalo al extremo. Y esto, al fin y al cabo, no deja de ser algo que nos confunde, porque no está haciendo más que llevar de forma muy misteriosa a Job a una espiral de más sufrimiento y de más oscuridad. Así que parece extrañarnos. ¿Por qué Dios no argumenta? ¿Por qué Dios no pone los hechos, no pone sus cartas sobre la mesa? No, le deja hacer. Dios acepta el desafío, pero de nuevo, no nos precipitemos a suponer, no nos precipitemos a llegar a conclusiones equivocadas acerca de Dios y de cómo hace las cosas y por qué las hace. No olvidemos una cosa, Job era un hijo de Dios. Al igual que los cristianos a este lado de la cruz, es decir, nosotros, que somos hijos de Dios desde la venida de Cristo, Job también era un hijo de Dios al otro lado de la cruz. Era uno de aquellos que habían sido salvos por medio de su fe y en base a la gracia soberana de Dios. Porque estaban poniendo fe ¿en qué? En el sacrificio del Mesías venidero. Era uno de aquellos, Job, que había puesto fe en la simiente prometida en Edén. Aquel que quitaría el pecado del mundo. Él tenía fe en esto. Por lo tanto, lo que está en juego aquí, y Dios lo sabía, era el poder de Dios para salvar y cambiar los corazones. Era el poder de Dios que tiene Cristo para salvarnos y para hacernos nuevas criaturas. Estaba en juego el Evangelio.
Un evangelio que fue misterioso antes de la cruz, pero que después de la cruz ha sido revelado. Pero aún así el evangelio era el mismo, no cambiaba. Y trabajaba en las dos direcciones, hacia los santos del Antiguo Testamento, como opera hoy en los santos del día de hoy. Por lo tanto, Job era un hijo de Dios y su corazón había sido transformado. Dios sabía que la fe de Job en el sacrificio expiatorio del Hijo era verdadera. Y es más, que esta fe y esta nueva naturaleza en Cristo, en el Mesías venidero, que Job tenía, le iba a redimir y le iba a dar el poder para soportar esta situación. Job había nacido de nuevo. Era un hombre completamente diferente a lo que era antes de creer. Dios confiaba en lo genuino de la fe de Job. Por supuesto que sí. Y esto es algo maravilloso. Porque pensando en nosotros en medio de las pruebas, hermanos, el amor y la gracia de Dios nos controlan siempre, nos protegen siempre, nos preservan y dirigen siempre. Por lo tanto, podemos estar seguros de que nada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Jesucristo, Señor nuestro. Nada. La confianza de Dios en sus hijos, en nosotros, no está fundada en nuestra propia perseverancia. No, hermanos, no, porque si no, no duraríamos ni un instante en medio de las tribulaciones. En absoluto. Está fundada en Él. Está fundada en su Hijo Jesucristo. Él no fallará. Y por lo tanto, nosotros, en medio de las luchas y en medio de las pruebas, a pesar de las caídas, a pesar de las flaquezas, perseveraremos. Porque, hermanos, el poder de Dios se perfecciona en medio de nuestra debilidad. Y Dios sabía esto de Job. Tenía plena confianza. No era cualquiera, era un hijo suyo. Era alguien redimido por la sangre preciosa de Jesucristo que había de derramarse en el Calvario. Esto era cierto para Job, como es cierto para nosotros. Y por eso ahora, en base a eso, Dios acepta el desafío de Satanás. Y ahora vamos a ver cómo la tormenta arrecia de una forma increíble. Vemos cómo Satanás, con la autorización de Dios, ataca de nuevo al hombre más piadoso que ha habido jamás en la tierra. Y hay que recalcar esto, hermanos, todo poder que alguna vez tenga Satanás sobre nosotros, y creo que ya lo hemos dicho en los anteriores sermones, pero es muy importante, todo poder que Satanás pueda tener sobre nosotros, lo tiene, le ha sido otorgado, en base a la autorización de Dios y hasta donde Dios le permita y en base a sus propósitos. Y Satanás nunca irá más allá. Satanás tiene el margen de acción que Dios le permita. Y ahora vemos lo que dice aquí en el versículo 7. Satanás hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. No sabemos qué era. Quizás era lepra, quizás era viruela, quizás era un tipo de afección en la piel que no conocemos, o que sí, o quizás eran varias cosas. Hay quien ha especulado si igual era elefantiasis, que es que la piel se va endureciendo y se quiebra y se parte. Pero esto era terrible y estaba en todo su cuerpo. Si nos fijamos en otros versículos del libro de Job, lo que vemos es que todo su cuerpo estaba cubierto de costras que sangraban, de gusanos, de pus. Su piel se gangrenaba y se caía, tenía una fiebre altísima permanentemente y además, debido a todo esto, su cuerpo emanaba un hedor insoportable. De tal manera que ni su mujer, ni sus hermanos, ni nadie se atrevía a acercarse a él, porque era insoportable estar a su lado. Estaba además tan deformado que ni sus propios amigos le reconocían. Y de hecho tenía que utilizar los trozos rotos de una maceta o una vasija para rascarse y sajar, cortar las heridas, para que el pus, la putrefacción, saliera y no reventara, porque eso es muchísimo peor. Así que nos imaginamos qué situación más desagradable. Le provocaba
temblores, dolor, tenía hipersensibilidad en sus nervios. Todo esto no lo podemos ver, pero a lo largo del libro de Job, en diferentes versículos, vamos viendo el cuadro, vamos a decir, clínico o médico que el pobre Job estaba sufriendo. La condición física era tan desagradable, era tan insoportable que él estuviera en relación con otros, en contacto con otros, que nos dice el versículo 8, fijaos, que estaba sentado en medio de cenizas. ¿Y esto por qué es? Bueno, hermanos, en las ciudades, normalmente antiguas, había, bueno, y aún hoy en día se hace así, ¿no? Pero era más evidente, antiguamente estaba lo que se llamaban los muladares, que eran básicamente basureros. Y eran sitios a los que se echaba, pues eso, la basura, las cosas que no servían, a veces los cadáveres de animales muertos, también a veces los cadáveres de, o bien de malhechores, personas ejecutadas o aquellos que no eran dignos de un entierro o no tenían medios para un entierro, y se les echaba ahí. Y ahí se les echaba con cal, con azufre, y estaba permanentemente ardiendo aquello. Y todo se quemaba allí, todo se quemaba allí. ¿Para qué? En parte para evitar infecciones y por otro lado también para evitar olores. Pero claro, era un lugar muy desagradable en el que normalmente es donde iban las personas más marginales, los pobres, los mendigos, los enfermos, como por ejemplo podían ser los leprosos. Y este era el caso de Job. Era algo terrible que él se viera en esta situación. Así que nos podemos imaginar a Job ahí en medio, solo, enfermo, en este lugar tan desagradable. ¡Qué horror! Lo que era Job hacía bien poco, lo comparamos con lo que Job es ahora. Pero claro, esta situación se volvió todavía más tensa porque Job sabía que era Dios quien estaba detrás de esta nueva desgracia. Y hay que tener mucho cuidado, porque es en estos momentos, cuando parece que estamos caminando en esta especie de cuerda floja, que los creyentes podemos ser más propensos a rebelarnos y a amargarnos. Y a veces no es tanto por el sufrimiento en sí, sino porque no le vemos una explicación, no le vemos utilidad ni justificación a lo que nos está pasando. Es ese habitual, ¿por qué tiene que pasar esto? ¿O por qué me tiene que pasar esto? ¿O por qué le ha tenido que ocurrir aquello? ¿Sí? ¿Qué haría Job? ¿Haría tal y como había dicho Satanás una maldición a Dios en su mismísima presencia? ¿Lo haría? ¿O confiaría todavía en Dios sin cuestionarle? Bueno, si pensamos que todo esto ya era lo último que le podía pasar y que aquí se acababa todo, pues nos equivocamos. Porque aquí llega uno de los personajes más impopulares de todas las escrituras. Sí, hermanos, la esposa de Job. Hay quien hace chistes fáciles con esto, con que Dios le hubiera quitado todo a Job, pero le hubiera dejado su esposa. Pero no olvidemos algo, la esposa de Job, aunque poca información se nos da acerca de ella, era la esposa de un hombre piadoso. Esta mujer, al igual que los hijos de Job, estaba santificada y bendecida por el esposo que tenía. Muy posiblemente era una mujer piadosa, una mujer que amaba al Señor, que adoraba al Señor junto con su esposo. No lo olvidemos. No pensemos en ella como una especie de bruja contenciosa. Y hemos de entender el contexto de lo que está pasando. Vamos a verlo, hermanos, vamos a verlo. Esta es la única vez que esta mujer aparece en toda la historia. Pero pensemos, ella también había perdido todas sus posesiones, todas sus riquezas, todos sus siervos. Había perdido igualmente en un día, para lo que supone esto para una madre, por supuesto para un padre también, pero había perdido todos sus hijos, sus 10 hijos, en un solo día. Y además ahora veía conmovida y aterrada y dolorida en su corazón cómo su marido se consumía víctima de una terrible y repugnante enfermedad. Una enfermedad que si seguía así, tarde o temprano acabaría matándole. Así que entendemos la situación de ella. No podía ni siquiera estar al lado de su esposo, por lo desagradable que le resultaba, por el hedor. Era algo terrible. Ella había pasado por lo mismo que Job, salvo la enfermedad.
Ella también tenía que haberse debatido entre el por qué, o para qué esto, o para qué, por qué has permitido esta situación, Señor, cómo hemos llegado aquí, Señor. Las mismas preguntas que Job se hizo, se las tuvo que hacer su esposa. Y ella estaba convencida de que todo aquello venía de Dios. Y también estaba convencida de que ni ella ni su esposo habían hecho nada para merecerlo. Entonces, ¿por qué Dios les tenía que tratar de esta manera y además sin ninguna explicación? Bueno, Job podía seguir alabando a Dios, podía retener su integridad, pudiera hacer lo que quisiera, pero yo no voy a pasar por esto. En absoluto, se acabó, ni hablar. Y entonces, furiosa, va a hablar con su esposo y le dice lo siguiente: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y esta mujer, sin saberlo, aún en medio del dolor y la aflicción, estaba convirtiéndose en un agente de Satanás. Inconscientemente tomó las palabras que Dios había usado para alabar a Job, recordáis, todavía retiene su integridad, y las altera en medio de su amargura para decirle: ¿aún retienes tu integridad? ¿Todavía? ¿Aún? ¿Todavía? Esta mujer, presa del dolor y de la amargura, y hemos de pensar que hasta cierto grado es comprensible, ¿eh? Hasta cierto grado no, el dolor es totalmente comprensible. Esta mujer no estaba reflexionando, estaba tomando la situación tal y como venía, pam, pam, pam. La recibió como vino y concluyó de manera radical que Dios estaba siendo injusto con ella y con su esposo, por supuesto. Que lo único que cabía ahora era que su esposo maldijera a Dios y se muriera. Es como si le estuviera diciendo: mira, maldice a Dios y que Él te mate, porque ya es que, ¿para qué seguir así? ¿Para qué? Hermanos, por el libro de Job sabemos que uno de los deseos principales de Job era morir. No de una forma suicida, sino es como si él dijera: Señor, ya, mátame, llévame, no quiero más. Para él habría sido una liberación en ese momento. Tal era su grado de dolor y desesperación. O sea que nos podemos imaginar cómo estas palabras eran una gran tentación para Job. Así que de nuevo, esta mujer, sin saberlo, estaba actuando como un agente de Satanás. Y claro, Satanás no vuelve a salir en el libro. Ya nos podemos despedir de él. En parte no, decimos que afortunadamente nos podemos despedir de él. Pero claro, su trabajo ya estaba hecho. No solo había arrasado con todo lo que tenía Job y lo había dejado postrado en una enfermedad que lo estaba deformando, destruyendo y literalmente corrompiendo físicamente, sino que además ahora tenía a su esposa y luego más tarde a unos 3 amigos, pero ahora tenía a su esposa como vocero directo de Satanás diciéndole: maldice a Dios, maldice a Dios. Esas son las palabras que delante del trono celestial estaba diciendo Satanás: te maldecirá en tu mismísima presencia. 2 veces se lo dijo: hazle esto y te maldecirá en tu mismísima presencia. Job no vio nada de esto, no estuvo en los cielos, pero aquí tenía a su esposa repitiendo las mismas palabras satánicas. Inconscientemente, llevada por su dolor, llevada por su amargura y desesperación. Maldice a Dios, maldice a Dios. ¿Qué hacer ahora? ¿Se dejaría llevar Job por esto? Su querida esposa, su amada esposa, quien le respaldaba, le compadecía, por supuesto, estaba convencida de la fe que Job tenía en Dios. Nadie más defendía a Job como su esposa. Ella le amaba y, sin embargo, le estaba diciendo que maldijera a Dios. ¿Qué hacer? Bueno, Job y su esposa, como hemos dicho antes, tuvieron que enfrentarse a las mismas preguntas, pero sus respuestas fueron diametralmente opuestas. Job, que era un hombre temeroso de Dios,
rechazó la argumentación de su mujer. ¿Y qué le dijo? Fijaos, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Esa fue su respuesta. ¿Qué le está diciendo? Aquí está utilizando una palabra, que en hebreo es nabal, para fatuo. Es la misma palabra que se utiliza para necio, pero cuidado, no tiene que ver con falta de conocimiento o con algún tipo de estupidez. No, en absoluto. Es la misma palabra que se utiliza en el Salmo 14.1 cuando dice allí, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Está hablando de una persona que no tiene conciencia de Dios, que no conoce a Dios, que no adora a Dios, como aquellos que viven sin que Dios existiera. Claro, Job sabía de la profunda crisis espiritual que estaba pasando su mujer. Es como si le estuviera diciendo, estás hablando como una mujer pagana, como una mujer que no es adoradora de Dios, ¿no te das cuenta? Estas no son palabras impulsivas como si fueran un insulto o una defensa a las palabras de su esposa. Al contrario, está tratando de hacerle entrar en razón. ¿No te das cuenta? Tú eres una adoradora de Dios. ¿Cómo puedes estar hablando de esta manera? Y entonces ahora ahora Job rubrica estas palabras tan hermosas, ¿sí? Y que de tanto consuelo sirven para el pueblo de Dios. Porque, hermanos, es una locura que el dolor, que el sufrimiento, que las circunstancias hostiles nos hagan rebelarnos contra Dios. La palabra de Dios nunca habla favorablemente acerca de eso, aunque tristemente ocurre. Aunque a veces los hijos de Dios se ven abocados a o se ven en medio de este tipo de frustración y de dolor y de rebeldía. Pero de nuevo, las palabras de Job a su mujer son las siguientes. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y de nuevo, hermanos, como en la anterior ocasión, el escritor de Job, inspirado por el Espíritu Santo, matiza, en todo esto no pecó Job con sus labios. El problema de la mujer de Job residía en que ella no podía aceptar que la desgracia pudiera venir de Dios. No lo podía recibir. Pero Job no trató de explicar esta cuestión. No lo hizo. Él no tenía una respuesta, pero declaró algo totalmente cierto y seguro, que Dios es quien nos trae lo bueno y quien nos trae lo malo. Y estas palabras, en vez de resultar fatalistas, están llenas de consuelo, hermanos. Están llenos de consuelo y de esperanza también. Estas palabras, hermanos, son un alivio. Job quería que su esposa se centrara en las bendiciones del pasado. Job no se centró en lo negativo del presente. No sacó conclusiones acerca de quién era Dios y cómo era Dios en base a lo que estaba viviendo en ese momento. No. Porque si lo hubiera hecho así, se habría llevado una imagen totalmente distorsionada y equívoca de quién es Dios. Job quiso que su mujer se fijara en los luminosos tiempos que Dios les había regalado en el pasado, que Dios en su gracia les había concedido en los años anteriores a todas estas desgracias. No es que Job estuviera diciendo aquello de cualquier tiempo pasado fue mejor. No es que Job estuviera diciendo que pensar en las cosas buenas del pasado fueran a mitigar su dolor. En absoluto, para nada. Pero es que las cosas buenas del pasado también forman parte de la voluntad y del decreto de Dios. Hermanos, todo cambia cuando se cree que el Dios del dulce pasado es el mismo Dios del oscuro presente y es el mismo Dios del glorioso futuro que nos aguarda. Y Job lo creía con todo su corazón. Su presente era horrible, pero Dios, ayer, hoy y siempre, sería el mismo y seguiría siéndolo por toda la eternidad. Por eso le dijo a su esposa en medio de aquella situación: este es nuestro Dios, confía en Él nos bendijo en el pasado.
Céntrate también en su gracia y en su misericordia. Debía confiar en Dios. Hermanos, para concluir, a veces tenemos el corazón lleno de dolor por la pérdida de muchas de las cosas que antes nos daban cierta paz, cierto contentamiento y seguridad en este mundo. Puede que hayamos perdido a alguien que amábamos, bien por la muerte, bien porque esa persona nos abandonó. Quizás tengamos que enfrentarnos a una terrible enfermedad. Quizás somos presa de la soledad. Quizás esperábamos consuelo, apoyo, cariño por parte de determinadas personas y no lo tenemos. Más bien al contrario, esas personas nos rechazan. Y esto lleva a que muchos se pregunten, ¿Dios es amor? Pero de nuevo, de esta manera nunca vamos a tener una verdadera visión, una clara y completa visión de quién es Dios. Es como si cerráramos los ojos a todo lo bueno que Dios ha hecho en nuestras vidas, a todo lo que nos ha proporcionado. Si no lo hacemos así, si no somos conscientes de eso, hermanos, estaremos cayendo en una grandísima, grandísima ingratitud hacia Dios. Pero claro, supongamos que alguien dice, bueno, es que mi vida siempre ha sido un erial. Mi pasado siempre ha sido horrible. Mi vida está llena desde que tengo uso de razón de sufrimientos y de desgracias. Mis momentos de alegría son, vamos, tan pocos que ni los puedo recordar. Si esto fuera cierto, si esto fuera verdad, y esto aún así habría que valorarlo desde la debida perspectiva, porque Dios nos da tantas cosas buenas desde que nacemos hasta que morimos, que no tenemos apenas argumentos para decir algo así. Pero aún si fuera el caso, si tu vida ha sido muy desgraciada, porque quizá dices, bueno, es que yo no he tenido el pasado que tuvo Job antes de caer en la desgracia. Ya me gustaría simplemente tener la mitad del pasado que tuvo Job antes de caer en la enfermedad y en la pérdida de todas sus cosas y de toda su familia. No es mi caso. Vale, pues ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasa entonces? Bien, tampoco olvides lo que Dios ha hecho por ti en el pasado, porque Dios ha obrado en tu vida aún antes de que nacieras, antes de tu mismísimo nacimiento. En la eternidad, Él ya había obrado para tu salvación, porque tu pasado, estrictamente hablando, no empezó el día que naciste, sino empezó el día en que Dios pensó por primera vez en ti en la eternidad. Y así es, porque Él elaboró un plan de redención en el que tú personalmente ya estabas incluido en los siglos de los siglos y en las edades de las edades, en la eternidad misma. Dios Padre y Dios Hijo hicieron un pacto específico para redimirte a ti y a mí, de forma personal, a ti y a mí tal y como somos, con nuestros nombres y apellidos, con nuestras caras, con nuestros sentimientos y en nuestras circunstancias. Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo y Él nos predestinó en amor para ser hechos algún día a la imagen de su Hijo. Y esto es algo glorioso. Ya estábamos incluidos en el gran plan de la salvación en Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para ti y para mí en el pasado. Toda la Escritura nos grita acerca de estas bendiciones que Dios ha preparado por nosotros, aún desde antes que naciéramos. Y nos habla también de las glorias que nos aguarden, sin importar lo terrible que sea nuestro presente, si nos hemos arrepentido. Si hemos creído en Él, no importa lo negra que sea nuestra vida, hermanos. No nos olvidemos de esto, no nos olvidemos, por favor. Vivamos pensando no solo en el ahora, sino también en las bendiciones pasadas, aún desde la eternidad, y también en la gloria venidera que nos aguarda. La bondad, la justicia, el amor y la misericordia de Dios es en todas direcciones. Nuestra única forma de entender a Dios verdaderamente es mediante el Evangelio de Jesucristo. Dios se revela por medio de ese Evangelio. En Él se revela su gracia, su amor, su justicia, su sabiduría. Todo eso se ve en la gloriosa cruz del Calvario. En el Evangelio, hermanos, se nos dice lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo y lo que Dios tiene intención de hacer por medio de su Hijo Jesucristo.
Así fue en el caso de Job. Así lo entendía Job. Así se lo quería hacer entender a su esposa. Y así tiene que ser en el caso nuestro, independientemente de las circunstancias, porque no lo olvidemos, hermanos. No lo olvidemos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre Dios nuestro, bendita sea tu gracia y tu misericordia mostrada en la eternidad hacia nosotros. No importa cuánto nos ocurra, no importan las asechanzas del demonio, la debilidad de nuestra carne o la pecaminosidad de este mundo, Señor. Sabemos que tú nos guardas y nos proteges. Sabemos que podemos mirar al pasado, a todas las bendiciones gloriosas que tuvimos en la eternidad, a las que tú nos procuraste aún antes de la situación dolorosa que estemos afrontando ahora, aún en medio de esta crisis terrible por el coronavirus, Señor. Queremos manifestarte nuestra confianza en que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que por ti y en ti podemos descansar, podemos recibir lo bueno de ti y también lo malo que venga de ti, porque eso forma parte de tu propósito, un propósito glorioso. Ayúdanos a discernir esto con calma, con fe, con contentamiento, con la seguridad gloriosa de que tú nos guardas y nos preservas para vivir con fidelidad en medio de este mundo oscuro, pero que sabemos que le aguarda un luminoso futuro. Que nosotros lo podamos ver, y te rogamos que llames a todos aquellos que están alejados de ti, de tu luz, de tu salvación, a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén.